5. Éxito de película. La voz de Cristian Yaipen. Hola a todos, mi nombre es Yasmín Mendoza y en este video vamos a analizar sobre los acuerdos plenarios. Corte Suprema de Justicia de la República. Séptimo Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario. Número 4-2011 JC 116. Fundamento. Artículo 116. Asunto. Relevancia del valor del bien mueble objeto de hurto para la configuración de las agravantes del artículo 186 CP. Lima, 6 de diciembre de 2011. Los jueces supremos de lo penal, integrantes de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en pleno jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente acuerdo plenario. Antecedentes. Primer punto. Las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del presidente del Poder Judicial mediante resolución administrativa número 127-2011-P-PG y el concurso del Centro de Investigaciones Judiciales, bajo la coordinación del señor Prado Saldarriaga, acordaron realizar el séptimo pleno jurisdiccional, que incluyó el foro de participación ciudadana de los jueces supremos de lo penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dictar acuerdos plenarios. Como segundo punto, el séptimo pleno jurisdiccional se realizó en 3 etapas. La primera etapa estuvo conformada por 2 fases: el foro de aporte de temas y justificación y la publicación de temas y presentación de ponencias. Esta etapa tuvo como finalidad convocar a la comunidad jurídica y a la sociedad civil del país a participar e intervenir con sus valiosos aportes en la identificación, análisis y selección de los principales problemas hermenéuticos y normativos que se detectan en el proceder jurisprudencial de la Judicatura Nacional, al aplicar normas penales, procesales y de ejecución penal en los casos concretos que son de su conocimiento. Para ello se habilitó el foro de participación ciudadana a través del portal de internet del Poder Judicial, habiendo logrado con ella una amplia participación de la comunidad jurídica y de diversas instituciones del país a través de sus respectivas ponencias. Luego los jueces supremos discutieron y definieron la agenda en atención a los aportes realizados, para lo cual tuvieron en cuenta los diversos problemas y cuestiones de relevancia jurídica que han venido conociendo en sus respectivas salas en el último año. Fue así como se establecieron los 10 temas de agenda, así como sus respectivos problemas específicos. La segunda etapa consistió en el desarrollo de la audiencia pública, que se llevó a cabo el 2 de noviembre. En ella los representantes de la comunidad jurídica e instituciones acreditadas, luego de una debida selección, sustentaron y debatieron sus respectivas ponencias ante el Pleno de los Jueces Supremos de las Salas Penales. Interviniendo en el análisis del tema del presente acuerdo plenario, los señores Aníbal Paredes, Mateus y Begonia Velázquez Cuencas, jueces de la Corte Superior de Justicia de Cusco, el señor Shikara Velázquez Shimajuco del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la empresa, el señor Rafael Cancho Alarcón, fiscal adjunto provincial penal titular de Ayacucho, y el señor Silverio Hugo Vizcardo, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuarto, la tercera etapa del séptimo pleno jurisdiccional comprendió ya el proceso de discusión y formulación de los acuerdos plenarios, con la designación de jueces supremos ponentes para cada uno de los 10 temas seleccionados. Esta fase culminó con la sesión plenaria realizada en la fecha, con participación de todos los jueces integrados de las salas penales permanente y transitoria, a excepción del doctor Príncipe Trujillo, quien se encontraba de licencia. Con igual derecho de voz y voto, es así como finalmente se expide el presente acuerdo plenario emitido conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LOPJ, que faculta a las salas especializadas del Poder Judicial a pronunciar resoluciones vinculantes con la finalidad de concordar criterios jurisprudenciales a su especialidad.
La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada por mayoría, se emitió el presente acuerdo plenario, interviniendo como ponente el señor Pariona Pastrana, con la participación del señor Santa María Murillo. Siguiendo con la exposición, ahora mencionaremos los fundamentos jurídicos, para lo cual haremos énfasis a la problemática actual. En este punto podemos hacer referencia a la discrepancia existente en la jurisprudencia y a la doctrina nacional. Para ello podemos mencionar que hay dos posiciones en el conflicto. La primera posición define que el valor del bien mueble sustraído debe ser considerado para configurar el delito de hurto agravado. En segunda posición, defiende a la autonomía del hurto agravado y sostiene que no es necesario que el bien mueble alcance el valor superior de una enumeración mínima vital. Haciendo en resumen sobre estas dos posiciones, podemos decir que existe una controversia sobre si el valor de bien mueble sustraído es necesario para poder configurar el delito de hurto agravado, donde una posición define su inclusión como requisito, mientras que en la otra sostiene que el hurto agravado es el autónomo y no requiere un valor mínimo del objeto sustraído. Bueno, continuando con este acuerdo plenario, ¿no? Sobre los fundamentos jurídicos, en el 10 podemos observar que por otro lado no se puede amparar, ¿no?, un base de principio de favorabilidad al reo, que esto genere la impunidad. En el objetivo material del delito, el hurto, como un parte de las hipótesis, el hurto como agravantes, tenemos lo siguiente, ¿no? Si la sustracción de bienes de una casa habitada queda en grado de tentativa o de frustración, esto dicho procede a una sanción leve y equivalente. En otra sustracción por la banda de un bien mueble, de caso de valor, ¿no?, en connotación como un delito. En el derecho penal solo protegerá a las personas cuyo con remuneración de inferiores con lo que generan con un dicho monto, ¿no? En el derecho penal tutelar el patrimonio de los socialmente mejor ubicados en el desamparo de un prejuicio, ¿no?, de quienes tienen menores recursos. Son la mayoría de nuestro país. En el 11, el legislador ha asimilado tales conductas como atendiendo en su mayor legislabilidad. En esto un carácter de proof ofensivo y de bienes jurídicos. En caso contrario, se tendría que establecer una cuantía significativa, ¿no?, para un delito de robo. En el 12, el acierto Olivares sostiene, ¿no?, que los hurtos cualitativos se han ido imponiendo en el criterio de abandonar a la determinación, ¿no?, de pena en este y en otros delitos a través de un sistema de salto de cuantía. Esto se ha ido abriendo, ¿no?, o paso con la técnica de cualificar de un hurto o de un valor económico. Muchas veces difícil de determinar, ¿no?, en grandes dificultades, puede ser captado como un dolo. Doy paso. Proseguimos con lo que es la decisión. La atención a lo opuesto, las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de la Justicia de la República, reunidas en el Pleno Jurisdiccional y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acordaron establecer como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos jurídicos 9 y 12. También precisar que los principios jurisdiccionales que contienen la doctrina legal antes mencionada deben de ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales
sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22 de la LOPJ, que es aplicable extensivamente a los acuerdos plenarios dictados al amparo del artículo 116 del citado Estatuto Orgánico. El presente acuerdo plenario se va a publicar en el Diario Oficial El Peruano, así que háganse saber. Respecto al voto singular del señor Prado Saldarriaga, el señor juez supremo que suscribe discrepa del sentido hermenéutico planteado en torno a la función del monto del valor del bien objeto de acción del delito. En la configuración de las circunstancias agravantes específicas que para tal ilícito penal regula el artículo 186 del Código Peruano. La discrepancia se expresa de los siguientes términos, que son los fundamentos jurídicos. Número 1, sobre las clases de las normas penales que contiene la parte especial del Código Penal. En esta se detectan 3 clases de normas que tienen por función la criminalización primaria de la conducta punible. Por un lado también están los tipos penales destinados a describir los actos criminalizados y por otro lado se encuentran los catálogos de circunstancias agravantes o también las circunstancias atenuantes específicas que pueden ocurrir en la realización de determinados delitos y penas. Y también en la parte especial, aunque en una menor medida, se utilizan tipos penales derivados, que son aquellos que adicionan a un tipo penal básico o un tipo penal simple, que es una circunstancia, elemento típico accidental, que califica o privilegia la punibilidad concreta del delito. Por lo consiguiente, el tratar de dar una autonomía operativa al artículo 186 del Código Penal, prescindiendo del monto superior a una remunerancia mínima vital solo en base a razonamientos de política criminal como los expuestos en algunas ponencias sustentadas en la audiencia pública, mejor dicho, la mayor ofensividad de la conducta o mayor peligrosidad de la audiencia o desigualdad de la tutela de víctimas potenciales, son buenos argumentos para una valoración de lege ferenda, pero exceden los límites de todo análisis posible de lege lata, y al posibilitar efectos de mayor sanción punitiva podrían ser expresión involuntaria de una analogía in mala parte, la cual en todo caso es plantear mejor una reforma legal del artículo 186 del Código Penal que incluye expresamente un monto referencial superior al previsto para la configuración del hurto, falta que reprime el artículo 444 del Código Penal, o incluir en el último dispositivo un nuevo párrafo que reproduzca las circunstancias agravantes del artículo 186 del Código Penal y combinarle una penalidad mayor y apropiada para un hurto fatal con agravantes. Para estos fundamentos se llegó al voto, la cual se considera como doctrina legal los fundamentos jurídicos alternativos previstos en los párrafos precedentes del 1 al 6, la cual fue dicho por el señor Prado Saldarriaga.